Buenos días y bienvenidos a un nuevo Inside la República. Hoy tenemos como invitada a Cielo Rusín, que ella es la directora de Prosperidad Social. Bienvenida, directora. Muy buenos días, Carolina. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia que nos acompaña hoy en la República. Hoy estamos en Casa de la República y para iniciar con este espacio voy a leer un breve perfil. Cielo Rusín, que es abogada constitucionalista con especialización en Derecho Constitucional y maestría en Estudios Políticos en la Universidad París II. Es candidata a doctora en Derecho Constitucional. Comenzó su carrera profesional como secretaria judicial en la Fiscalía General de la Nación hace casi 2 décadas. Trabajó en la alcaldía de Fusagasugá como profesional en la oficina asesora jurídica y en la Universidad Externada de Colombia como docente investigadora. Bueno, directora, lo primero es que quiero que nos cuente sobre este nuevo programa de renta ciudadana que empezará en abril. Entonces, en términos generales, ¿de qué se trata este programa y cómo se hará la transición para llegar a este a partir de abril? Sí, Carolina, pues básicamente lo que ya ha sido aprobado y lo que comienza en el mes de abril es esa transición hacia el programa de renta ciudadana que está dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y en el cual buscamos dignificar este sistema de transferencias superando el modelo tradicional asistencialista, digamos, que caracterizaba este tipo de beneficios y, digamos, orientados a acompañar a los beneficiarios no solamente con una transferencia económica, con un mejoramiento sustancial en el monto de la transferencia que le permita un ingreso digno, sino además con una oferta institucional diversa, robusta en materia de educación, de salud, de generarle condiciones, habilidades para su autonomía, para que logre, digamos, una independencia, y buscamos así, pues precisamente que los beneficiarios no sean eternos dependientes de estos beneficios, sino acompañarlos en un plan de choque, digamos, eso dentro del espíritu también de lo que iniciamos en diciembre, el plan de choque contra el hambre, buscando garantizar a esos hogares en situación de máximas, pobreza extrema, de máxima vulnerabilidad, pues un ingreso mínimo vital que le permita, pues superar esa condición de vulnerabilidad. Bueno, quiero que nos profundice un poco frente a ese tema de que quieren dejar de lado el asistencialismo. ¿Cuáles van a ser esas condiciones para que las familias reciban esta renta ciudadana? Y digamos que cómo van a verificar que efectivamente se estén cumpliendo con esos requisitos. Sí, pues en primera medida, como estamos en una etapa de transición y tenemos la base legal de lo que se tenía en Familias en Acción, las corresponsabilidades o obligaciones que tienen los beneficiarios para poder tener el beneficio son las mismas que ya están establecidas en materia de salud y educación. Es decir, llevar a sus hijos al médico, entregar los respectivos certificados, mostrar los comprobantes de que están escolarizados. Esto temporalmente es a la transición, mientras ya el nuevo gobierno puede diseñar su propio programa, y allí estamos pensando en diversas corresponsabilidades, por ejemplo, trabajo comunitario, por ejemplo, como con todo esto que tiene que ver con el cambio climático, de pronto, dependiendo también de la ubicación territorial y dependiendo también de las capacidades humanas de los beneficiarios, digamos, de estas transferencias, pues buscamos es potencializar esas capacidades, acompañarlo y precisamente que logre una autonomía. Entonces, por el momento estamos, por eso es una transición, limitados dentro de los condicionamientos que ya existían en el programa Familias en Acción, y acá lo que hay es un mejoramiento temporal, o sea, temporales, mientras ya tenemos nuestro propio programa, que se limita en este momento a lo que es el aumento sustancial del monto y a una focalización muy rigurosa, porque nosotros estamos orientando esa priorización que va a recibir familias en hogares en extrema pobreza, que van a recibir un monto de 500.000 pesos, algo histórico, eso nunca se había hecho un esfuerzo, digamos, de esas proporciones en Colombia, a 466 municipios que fueron determinados según los mapas de hambre, es decir, un cruce de información que tenemos entre las diferentes bases de datos del Estado y que nos arrojan en cuáles son los territorios, digamos, del mapa nacional que están viviendo una crisis humanitaria en razón a los graves índices de desnutrición. Entonces, a esos territorios, a los grupos A del CISBEN, automáticamente les va a ser otorgado un beneficio de 500.000 pesos. Y allí también tenemos un enfoque diferencial para víctimas y para indígenas, comunidades indígenas, los que se encuentran en esos territorios, valga decir que ellos no tienen CISBEN, automáticamente van a recibir ese monto de los 500.000 pesos. La pregunta que surge es si entonces para el resto del territorio nacional no hay un mejoramiento o no hay una apuesta. La respuesta es sí, evidentemente vamos también a hacer un mejoramiento en cuanto a los montos, que va a ser de mucho más que 50%. Digamos que anteriormente con Familias en Acción, una familia con un hijo escolarizado podía recibir el orden de 25.000 pesos. Ahora, como mínimo, teniendo con un niño, con el cumplimiento de las corresponsabilidades, estamos hablando de ingresos que están por encima de la línea de pobreza, es decir, a partir de los 140, 160.000 pesos. Esto en función de la composición del hogar. Si son más niños, pues obviamente el monto va subiendo y estarán muchos por el orden de los 480.000 pesos, y el tope máximo va a ser los 500.000 pesos. Esto logrando, digamos, una buena distribución del recurso. Es un ejercicio por maximizar, digamos, la buena destinación de estos recursos y lograr, digamos, nuestra intención es lograr un verdadero impacto en materia de superación de la pobreza, que sea medible. Vamos a, digamos, hacer un seguimiento, y hay unos criterios de entrada, de permanencia y de salida a los programas, porque aquí no queremos eternos beneficiarios que estén dependientes de esa transferencia insuficiente, sino que queremos brindarle precisamente las posibilidades digamos, de salir adelante, pero para eso se necesita brindarles eso, el mínimo vital, digamos. Directora, cuéntanos un poco sobre esos criterios de permanencia, y se lo pregunto porque precisamente una de las grandes críticas a los subsidios es que las personas terminan dependiendo de esos montos. Entonces, ustedes van a tratar de que las personas creen emprendimientos. ¿Cuál es la idea para que la gente salga de la pobreza? Claro, por eso decimos, primero la dignificación y el mejoramiento de los montos
puntos, porque es que mal puede uno decir que una persona que está recibiendo 50.000 pesos mensuales, 80.000, como es el caso del adulto mayor, va a superar la condición de pobreza. O sea, evidentemente ya ahí estamos partiendo de la base que no vamos a lograr un impacto, digamos, en ese hogar beneficiario. Aquí no solamente hay mejoramiento en cuanto al monto, que le brinda pues unas posibilidades, digamos, de tener al menos lo mínimo, ¿no? Los bienes de primera necesidad, sino que además, y como tú bien lo refieres, la idea es un acompañamiento a esa familia, a ese beneficiario, para brindarle habilidades para la vida, en materia de educación, digamos, proporcionarle de pronto, sí, esa es una posibilidad también con condiciones para que genere un emprendimiento, para que desarrolle la economía popular, digamos, para que desarrolle el potencial, porque todos los ciudadanos tienen, digamos, mucho capital humano y muchas capacidades para aportarle a este país, y la gente no está esperando, hay muchos prejuicios en torno también a lo que es la pobreza, en torno a lo que es estas transferencias. La gente quiere es una autonomía, nadie quiere ser dependiente eterno de una transferencia económica, y en cuanto a los criterios, pues precisamente se trata de estar haciendo un acompañamiento y una verificación, y aquel hogar que ya logra su autonomía, que logra, digamos, un ingreso económico que le permite ya, digamos, superar ese grado de extrema pobreza, pues también hemos dispuesto allí unos recursos y una proyección que se llama el Grupo Umbral. Eso va dirigido a que incluso esas personas que están superando la pobreza extrema, pero que están en riesgo de una recaída, o aquellos que se encuentran en el límite, que no están en pobreza extrema, pero que están, digamos, en el límite, en cualquier momento pueden caer en pobreza extrema, les damos también un recurso, un beneficio, pero pues obviamente ya el monto disminuye en la medida que no están en esa situación de extrema vulnerabilidad. Directora, ¿a cuántos hogares piensan llegar con esta propuesta y cuál va a ser el costo fiscal de la medida? Sí, el impacto está medido, la proyección de impactar aproximadamente 3 millones de hogares, eso se traduce, esperamos llegar a un aproximado de 10 millones de ciudadanos, y el esfuerzo presupuestal que se ha hecho para esto es de un total de 7 billones de pesos, de los cuales 1.700.000.000 los teníamos ya dispuestos dentro de lo que era el programa Familias en Acción, y el resto fue lo que solicitamos como adición presupuestal para poder tener el recurso suficiente para lograr ese impacto que esperamos lograr con este programa. Esos son 7 billones anuales. Y el programa se va a mantener por lo menos en este cuatrienio. Como lo estamos diseñando, Carolina, y cuando las políticas públicas, digamos, son buenas y no son con un criterio de temporalidad y obedecen y responden verdaderamente a las necesidades que tiene un país, pues la idea es que quede en lo sucesivo como una política de Estado, más allá del gobierno, la tendencia política que sea. Yo creo que si logramos demostrar que bajamos los índices de pobreza en Colombia, pues muy torpe sería un gobierno que llegara a desmantelar un programa que ha funcionado. Esta apuesta, por ejemplo, se hizo en el primer gobierno de Lula, de hambre cero, también enfocado a la lucha contra el hambre, y pues los índices, digamos, de superación de la pobreza por sí solos fue una apuesta exitosa, y en los países donde existen, es decir, el espíritu, digamos, ese sistema de transferencias existe en el mundo entero. En América Latina hay muchas apuestas. El punto no es hace 20 años se hacía, pero no hemos logrado bajar los índices de pobreza ni de inequidad. Entonces acá es repensar, digamos, estos programas. Estamos hablando de un rediseño con esa propuesta no asistencialista para lograr un impacto, y estamos aspirando con esto en el corto plazo, de hecho, desde aproximadamente un año, bajar los índices de pobreza por el orden de los 5.6 puntos, que eso ya, digamos, hablará de la eficacia de esta medida. Eso en un año, esa es la meta en el próximo año. Y en la meta del cuatrienio, ¿cuál es? Digamos, eso lo vamos, estas proyecciones se hacen con planeación nacional y se va viendo de acuerdo, también hay como muchas circunstancias que ya no van a depender de ese programa, sino de los alias que tenemos en una economía, y será siendo la proyección y obviamente un mejoramiento, o iremos enfocándonos de acuerdo a lo que nos arrojen, digamos, estos indicadores, con base en los cuales también actuamos para tener una mayor eficacia en esa destinación de los recursos. Directora, ¿eso quiere decir que se acaba el programa Familias en Acción e Ingresos Solidarios? Sí, e Ingresos Solidarios es la oportunidad para reiterar, pues mal podíamos continuar un programa que fue dispuesto por el gobierno anterior hasta el 31 de diciembre, digamos, esa fue disposición del gobierno anterior hasta el 31 de diciembre, con recursos hasta el 31 de diciembre pasado, no teníamos presupuesto para continuarlo, y obedeciendo a un programa que fue concebido para mitigar los efectos de la pandemia. La designación era esa, la focalización era otra, digamos, incluso el recurso era menor, y aquí digamos que lo que estamos apostando es a un nuevo sistema en cuanto a estos programas de transferencias, el de Renta Ciudadana, y el de Familias en Acción. Ya cuando tengamos nuestro propio programa, pues evidentemente pues ya llegará a su fin, y igualmente estamos repensando los otros programas, a ver cómo los podemos mejorar. La idea es un mejoramiento y que logremos objetivos con estos programas, no que simbólicamente entreguemos recursos a millones de colombianos y que no logremos ningún impacto con esto. Perfecto. En cuanto a la diferenciación de las familias, ¿cómo van a utilizar el SISBEN 4? Y digamos que hablando de cara a las familias, ¿cómo una familia puede decir, me voy a inscribir a este programa porque yo quiero que me den el beneficio, y cuáles son los criterios que tengo que pasar para poder acceder? Sí, por el momento, en esta transición, como estamos ligados, digamos, al marco legal y a lo que tenemos como base que nos da Familias en Acción, son las familias que se encontraban allí, digamos, dentro de estos programas, en los grupos A y B de SISBEN, las que se ven beneficiadas de la transición. Lo que estamos es llamando a la ciudadanía que, por favor, y valga la oportunidad para reiterar la invitación, actualicen la encuesta del SISBEN, que hagan la encuesta del SISBEN 4, que es una metodología que no solamente mide pobreza monetaria, sino multidimensional, es mucho más completa. Sabemos que hay problemas de subregistro, familias que están en extrema pobreza y que no están registradas y no reciben un beneficio. Tenemos una proyección que con este ejercicio vamos a incluir un aproximado de 300.000 nuevos hogares que no son beneficiarios en este momento y que están en extrema pobreza. Sabemos también que hay errores en la focalización, y estamos adelantando una campaña de sensibilización también a la ciudadanía para que, por favor, si existen unos criterios determinados, si hay una población que está focalizada, hay una razón de ser. Acá esto se coincide dentro del marco de la lucha contra el hambre, del plan de choque contra el hambre. Cuando burlamos, digamos,
los requisitos, cuando burlamos las condiciones, cuando hacemos una encuesta amañada del CISBEN, pues sencillamente le estamos arrebatando el pan de la boca a una familia que si no es por este ingreso, pues no tiene con qué garantizarse un mínimo vital ni tiene acceso a los bienes de primera necesidad. Son millones de colombianos los que están pasando hambre, las cifras, digamos, de pobreza pues son elocuentes, y pues precisamente aquí también un llamado a la solidaridad, a la empatía y también como al rigor como sociedad, porque cuando arrebatamos un beneficio a alguien que lo necesita, burlando los requisitos, pues también no solamente estamos incurriendo en un acto de corrupción, sino pues de absoluta falta de empatía respecto de personas que le están pasando verdaderamente mal. Las siguientes preguntas las va a hacer Javier Becerra, él es editor de Asuntos Legales. Buenos días, directora. Cuéntenos un poco cómo fue el balance de los programas sociales del gobierno pues en los meses en los que han estado. Más o menos a cuántas familias se han impactado. Pues a ver, el balance en cuanto a impactos, no precisamente ese era el problema de los programas anteriores, que no había una medición y podíamos tener unos indicadores que nos hablaran de superación, digamos, de las condiciones de vulnerabilidad de los beneficiarios. Lo que hicimos en diciembre, por ejemplo, con la transferencia extraordinaria, que ya fue un esfuerzo del nuevo gobierno, en el cual garantizamos 500.000 pesos a fin de año a madres cabeza de familia del grupo A de CISBEN y madres de menores de la primera infancia, de menores de 6 5 años. Allí lo que llegamos fue a un impacto mayor de 334.000 nuevos hogares. En ese momento ya nos dimos cuenta que había muchos problemas, digamos que eso es un hecho que es cierto, que hemos podido reiterar nosotros o confirmar que hay errores en la focalización y un problema de subregistro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es una ampliación de la cobertura y un mejoramiento, digamos, de estos programas. Pero por ahora pues no tenemos una medición. Eso le habría correspondido, digamos, a los gobiernos anteriores de decirnos qué fue lo que se logró durante esos aproximadamente 2 décadas de transferencias económicas, que la verdad pues no vemos en qué modo haya podido impactar verdaderamente en beneficio de la superación de la pobreza y de un mejoramiento de la calidad de vida de los hogares beneficiarios. Generalmente este tipo de programas atacan la pobreza monetaria, pero no sé si también se está tratando de atacar la pobreza multidimensional. Sí, era precisamente lo que decíamos al comienzo de esta charla. La pobreza monetaria es lo que buscaban las transferencias, que además no la atacaban porque con una transferencia simbólica, una transferencia de 30.000 pesos, yo creo que a nadie le soluciona su problema tampoco de pobreza monetaria. Y aquí lo que se trata es no solamente de dar un recurso suficiente, un mínimo, digamos, para tener acceso a los bienes de primera necesidad, sino un acompañamiento con oferta del Estado para los beneficiarios, de acuerdo a sus condiciones. Entonces, acá lo que se trata precisamente es de dar un acompañamiento integral que permita a esa familia salir de esa situación de extrema pobreza. Pero para salir de ello, pues necesita tener, digamos, acá lo que no damos el pescado, sino que damos la caña y enseñamos a pescar. Eso es lo que procuramos y eso es lo que hace la diferencia con un sistema asistencialista. ¿Qué va a pasar con Colombia Mayor? ¿Se está trabajando con el Ministerio de Trabajo en medio de la reforma pensional? Sí, ese es un tema que hemos venido trabajando con el Ministerio de Trabajo. El presidente de la República en ese sentido ya lo ha dicho en varias oportunidades, y no solamente él, yo creo que todos los ciudadanos y todos los miembros del gobierno consideramos que ese ingreso de 80.000 pesos que se atribuye hoy en día al adulto mayor, pues es simbólico, es insuficiente. En muchas partes del territorio nacional, de hecho, la queja que nos manifiestan, y con toda razón, es que les cuesta más el transporte, o ese es el monto que les cuesta el solo transporte para ir a cobrar. Entonces tienen que acumular, con el riesgo de que si dejan acumular varios pagos, pues también lo pueden perder. Entonces nosotros lo que queremos es nuevamente hacer un mejoramiento al ingreso que no sea simbólico, sino que verdaderamente le dé al beneficiario unas posibilidades del mínimo vital, de acceso a los bienes de primera necesidad, y en esa medida la apuesta ¿cuál sería? También garantizar un ingreso por el orden de los 500.000 pesos. ¿Cuándo se haría? ¿Cómo sería? Pues la idea es que se pueda lograr con la reforma pensional, y hemos trabajado con el Ministerio del Trabajo porque anteriormente esa garantía la daba el Ministerio del Trabajo, luego pasó a Prosperidad Social, y la idea sería que esto se haga vía un bono pensional, digamos, porque finalmente si se da este recurso es porque hay millones de colombianos que, a pesar de haber trabajado toda una vida, porque normalmente son personas que han trabajado de manera informal o digamos sin garantías, pero que no tienen acceso a una pensión. Entonces la idea es pues suplir esa falencia del sistema pensional mientras logramos la reforma pensional, pero otorgándole esa posibilidad al adulto mayor, una población igualmente vulnerable y para la que también tenemos como toda la voluntad de hacer un mejoramiento sustancial. Directora, ¿tienen alguna agenda en cuanto a cuándo podremos saber si efectivamente se van a entregar esos 500.000 pesos a los adultos mayores? Pues a ver, la agenda es ojalá que pasen las reformas, y ya ahorita estamos en la reforma de la salud, garantizar la salud como un derecho, no como un loto, pues un baloto en el que digamos le toca uno con acción de tutela y a ver si de pronto si lo pudieron atender, es un derecho fundamental, igual con digamos con este derecho a la pensión, el derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo en condiciones dignas. Eso es lo que queremos con esas reformas estructurales. Entonces el cuándo y el cómo pues también va a depender de lo que pasa en el Congreso, va a depender que la ciudadanía se informe y vea lo que queremos hacer como gobierno, vea estos esfuerzos. Yo creo que ya por ejemplo ese programa de renta ciudadana, hombre, habla de una orientación y de un cumplimiento a lo que dijimos en el programa de gobierno, y una determinación precisamente a lograr el impacto y lograr pues los objetivos que nos hemos propuesto como gobierno nacional. ¿Estos 500.000 serían mensuales? El de la renta ciudadana es mensual, y valga la oportunidad para aclarar, como seguimos con la base legal de Familias en Acción, el pago es bimestral. El pago es bimestral, es decir, la familia que recibe 500 va a recibir 1.000.000, la familia que recibe 400 va a recibir 800, es bimestral el pago. Perfecto. Y este de Colombia Mayor serían también 500.000 pesos mensuales. Pues es a lo que le estamos apuntando, pero pues ese sí no tenemos ahorita una fecha, no estamos trabajando en ese diseño, y muy seguramente pase por la reforma pensional, si la reforma la logramos sacar adelante, como es lo que esperamos. ¿Costos fiscales no se tienen por ahora? No, por el momento no. Perfecto. Las siguientes preguntas las va a hacer Juliana Arenales, ella es periodista de economía. Buenos días, directora. Nos gustaría saber cómo será el subsidio en especie que se plantea en el plan de desarrollo.
Sí, esa es una muy buena pregunta, Juliana. Ese fue uno de los artículos que presentamos en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto buscando precisamente poder atender la realidad y esa diversidad que existe en el territorio colombiano. En muchos lugares, digamos que hay una gran dificultad para acceder a esos bienes de primera necesidad. Digamos, a mí me entregan un dinero en Bogotá para ir a acceder a los bienes de primera necesidad, pues es muy sencillo, en la esquina de mi casa, esté donde esté, voy a encontrar esos bienes. En muchos lugares del territorio colombiano no, hay una escasez, hay una dificultad, digamos que al contrario lo que están esperando es como, se les requiere más como los productos. ¿Y cuál es la idea de esa transferencia en especie? Digamos, en medio de la emergencia también lo vimos. Cómo poder llegar, en la emergencia de la ola invernal, por ejemplo, cómo llegar a calmar pues esa situación de crisis humanitaria, de hambre, de acuerdo a los usos y costumbres del territorio, de acuerdo a lo que se requiere en el orden de, por ejemplo, una alimentación adecuada, y cómo con una transferencia en especie, que no lo podemos hacer con la monetaria, en la transferencia en especie podemos garantizar algo, y es apuntar al fortalecimiento de la red de abastecimiento y también a lograr no una seguridad alimentaria, bien lo ha dicho el presidente, sino mirar si procuramos una soberanía alimentaria. El problema en Colombia no es que no tengamos recursos, el problema es que no es que nos escasee el alimento, el problema es la distribución y hacerlo llegar precisamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, como que esa apuesta a la transferencia en especie es eso, de cara a fortalecer que la economía popular, el campesinado, evitar la terciarización, procurar que los productos lleguen de acuerdo a las necesidades que se tienen en el territorio, que no se desperdicien, porque no puede ser que en un lugar de Colombia haya un déficit absoluto, por ejemplo, para acceder a la leche o a los huevos, y en otro lado se nos está desperdiciando. Entonces, como que todo eso lo podemos solucionar con una transferencia en especie que también está dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. Bien, por otro lado, nos gustaría saber cuáles son las demás apuestas de prosperidad social que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo. A ver, pues básicamente sí, lo que establecemos es que se crea el sistema de transferencias, se da facultades al presidente para a lo largo de este año, pero pues no pensamos tomarnos el año como ya lo ven, ya tenemos, digamos, la transición a renta ciudadana, que se especuló incluso que nos íbamos a esperar hasta el 30 de diciembre, y mientras tanto se iban a quedar en el aire todos los programas, cosa que no era cierta. La idea es que acá se están dando unas facultades para el rediseño de los programas que aquí manejamos. Eso es lo que se ha inscrito a grandes rasgos en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, en prosperidad social, pues evidentemente tenemos también una agenda, porque allí no solamente se hacen transferencias monetarias. La idea es, durante este tiempo, mientras también se reestructura la entidad, porque es una entidad con una misionalidad muy bonita, que está llamada a impactar los hogares en situación de vulnerabilidad de todo el territorio nacional, pero con muchos déficits. Es una entidad que también tiene proyectos de infraestructura, que tiene proyectos de inclusión productiva. Entonces la idea es una ampliación de la cobertura, un mejoramiento de la calidad digamos, de estos programas que existen. Por ejemplo, se tiene el programa Manos que Alimentan, RESA, IRACA. Son programas que muchos de ellos obedecen también el cumplimiento de sentencias judiciales que van destinados a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, poblaciones indígenas, víctimas de conflicto, buscando proporcionarles a los beneficiarios posibilidades para la autonomía, la creación, por ejemplo, de unidades de autoconsumo, pero también, digamos, y valga decirlo, encontramos muchas malas prácticas en todo eso, en estos programas, problemas de sobrecosto, los problemas de la terciarización, problemas de que también se volvieron tradicionalmente como un negocio, digamos, de los intermediarios, y no se llegaba con un proyecto finalmente al beneficiario de calidad. Todo eso lo estamos mejorando. Y mientras se reestructura también lo que es prosperidad social, estamos obrando en todo caso por lo que corresponde a proyectos de infraestructura. En este momento nosotros encontramos en septiembre, cuando tomé posesión, una ejecución del 5%. Es decir, todo estaba mal. Cerramos año con una ejecución por el orden del 80%. Estamos saneando, estamos, digamos, mirando qué podemos garantizar de los proyectos de infraestructura que estaban en curso, pero con base en criterios objetivos. Aquí no son criterios políticos, aquí estamos haciendo una lucha y un plan contra la corrupción también, que también existía lamentablemente en esa entidad, paradójicamente la que está llamada a lograr la equidad y la superación de la pobreza. Y todo eso lo estamos cambiando con miras a lograr, al menos durante esta etapa de reestructuración, que los proyectos que sean priorizados con criterios objetivos logren un impacto de acuerdo a las prioridades del gobierno a lo largo y ancho del territorio. Ya ahorita de hecho empezamos a inaugurar obras que ya tenemos terminadas, producto de nuestra gestión, incluso obras que venían atrasadas durante muchísimos años ahí en Prosperidad por problemas con los contratistas, por fallas, por problemas en el seguimiento, en la veeduría. En fin, se trataba como de ponerse la camiseta y mirar a ver cómo sacamos adelante, y tenemos en ese momento un aproximado de 50 proyectos de infraestructura también listos para inaugurar. Vamos a hacer esa tarea de las próximas semanas y bueno, pues en términos generales, pues acompañando como lo que el gobierno nacional disponga en materia de superación de la pobreza. De personas naturales, ¿qué incentivos hay de pronto respecto a empresas o emprendimientos? Es una muy buena pregunta, y de hecho eso también está en el Plan Nacional de Desarrollo. Era una de las propuestas, que ahí lo que estamos buscando es que también se pueda hacer ese tipo de transferencias, no solamente individuales, sino también a grupos, digamos, a asociaciones, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, etcétera, etcétera, y eso buscando fortalecer el tejido social, buscando fortalecer, digamos, pues esa labor comunitaria. Eso digamos va muy del espíritu de lo que es este gobierno, del empoderamiento de los sectores populares, de la economía popular, y también hacia el horizonte de lograr la paz total. Bueno, directora, retomando un poco el tema de los subsidios en especie, no sé si han hecho algún análisis del número de familias que quieren impactar o cómo harían esa focalización de los recursos, pues teniendo en cuenta lo que nos comentaba, que hay ciertas regiones del país en donde es preferible entregar esos subsidios en especie. Pues a ver, no lo tenemos porque precisamente de eso se trata, y por eso es que nos tenemos que tomar un tiempo para el diseño de estos programas. Lo primero es tener la base legal, digamos, la capacidad legal que nos brindará el programa, el Plan Nacional de Desarrollo. Eso se estará haciendo de aquí a mayo, normalmente son las fechas de la discusión en el Congreso, y en mayo ya tendremos un plan, y ya cuando lo tengamos, pues esa es la tarea, mirar la realidad territorial, cuáles son esos territorios donde podemos impactar de mejor manera con la transferencia en especie, o incluso con una forma diversa, ¿no? Una parte en especie, una parte en transferencia económica, y eso pues precisamente hace parte de ese ejercicio que estamos adelantando, pero para lo primero, digamos, necesitamos la capacidad legal que sea aprobado para poder trabajar en ello. Ya hablando otra de las consecuencias positivas de los subsidios, entre ellas está la bancarización. Quiero que nos cuente un poco
cuál ha sido el resultado de los programas anteriores y qué esperan en términos de bancarización con estos nuevos programas. Pues lo ideal es apuntarle a la bancarización. Nosotros queremos también hacer un fortalecimiento de la banca pública, pero todo esto, digamos, por el limitante, que no podemos incurrir en un detrimento patrimonial. Es decir, todo lo que hacemos, por ejemplo, la forma de pago. Aquí se hacen convocatorias públicas, se hacen licitaciones, se hace a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, es lo que se llama, y siempre allí ganan, es como con criterios, se establecen los criterios y allí ganan los que tienen la capacidad y, digamos, no solo presupuestal, sino también presencia en el territorio, y nosotros que tenemos que mirar allí calidad y costos. Entonces, por ejemplo, si la banca pública nos sale más costoso, pues no podríamos hacer el ejercicio, digamos, o sea, tenemos que sortear esa realidad territorial, porque no en todos los territorios hay la misma posibilidad de acceso a la bancarización, y esa es una realidad, y eso es lo que hace que muchas veces tenemos que pasar por el intermedio de operadores que sí tienen ese servicio y que garantizan que llegan hasta los territorios más recónditos, y todo eso entre los diferentes, que no son muchos los que existen, pero ellos compiten entre ellos, y el que nos brinde una mejor tarifa, y pues obviamente ahí le requerimos calidad de servicio, porque hay algunas quejas en cuanto a eso, que las filas, que a veces el pago se demora, o sea, pues se demora por la falta, digamos, de cobertura, y pues estamos trabajando en un mejoramiento y también en una campaña buscando cómo llegamos al territorio y cómo logramos esa bancarización. También lo que está visto es, por ejemplo, para los jóvenes es mucho más sencillo, casi que con los jóvenes el pago se hace y no es muy accidentado, porque el mismo día que se autoriza el pago, que se dispone, al día siguiente ya todos los jóvenes han sido pagos y muchos utilizan las aplicaciones o están bancarizados, pero eso es sencillísimo. Ya para otros sectores poblacionales, y dependiendo del territorio, hay mayor dificultad, y allí es cuando tenemos que pasar por intermediarios. Estamos en esas convocatorias, estamos en ese proceso. Perfecto. Directora, ya para terminar este espacio y un poco saliéndome del tema de prosperidad social, pues no puedo dejar pasar el escándalo alrededor de Nicolás Petro y preguntarle, pues, que nos cuente por qué se reunió con el hijo del presidente. Bueno, lo que he tenido que seguir aclarar, lamentablemente, porque aquí se hicieron una serie de deducciones algo forzadas, es que prosperidad social nosotros practicamos, yo creo que en todas las entidades del Estado, algo que hemos denominado una administración de puertas abiertas. Es decir, mantenemos en contacto permanente tanto con la sociedad, digamos, con los líderes, en la medida de la posibilidad, ¿no?, de lo que nos permite la agenda, como con todos los actores políticos, sin ninguna exclusión. Yo recibo a diario congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, actores políticos de las diferentes orillas. La pregunta sería como por qué habría tenido que negarle una cita o una entrevista a un diputado por ser hijo del presidente. O sea, no habría ninguna razón de ser como para haber negado esa posibilidad cuando me entrevisto a diario con cualquier cantidad de actores políticos. Ahora, el motivo de la reunión. Normalmente, lo que llevo yo de experiencia, cuando llegan a la oficina, cuando llegan a Prosperidad Social, llegan con la inquietud, como decía acá, allí se manejan proyectos de infraestructura, el simple hecho de cómo se organiza este sistema de transferencias o los proyectos de inclusión productiva, cómo se priorizan los territorios, pues tienen un impacto. Entonces, normalmente la gente llegan y además no sirve, porque esos son indicadores, nos hablan de las problemáticas. Yo no, por más que esté viajando y esté yendo al territorio, pues no voy a decir que voy a conocer Colombia en pocos meses, ni cada uno de los municipios, conocer las realidades, cuáles son las principales prioridades. Y normalmente los actores políticos llegan y dicen, mire, póngale cuidado a tal región, a tal zona, mire, en tal situación, en tal municipio, están viviendo una situación, una crisis humanitaria, y es el cotidiano. En este caso, recuerdo que se habló de la región Caribe, estamos en pleno problema de la ola invernal, y allá hay unos indicadores muy altos de pobreza. Y hasta donde recuerdo, porque eso fue una conversación hace varios meses, era como, no, ustedes tienen que pensar algo para el Caribe, para el Atlántico, allá la gente la está pasando muy mal, allá pues eso también redunda en problemas de violencia, no sé qué, no ha habido suficiente intervención del Estado, porque esa es la otra. Normalmente también llegan muchos actores políticos, y valga decir que anteriormente se cerraban las puertas. Yo, los primeros días que llegué a Prosperidad Social, un alcalde de Alto Audó, cuando lo recibí y no lo podía creer, estaba muy contento, me decía, durante años tocamos estas puertas, no teníamos derecho ni que nos recibiera un mando medio de esa entidad, no podíamos pasar de la portería, porque aquí los únicos que tenían acceso eran los que tenían, pues, o sea, o grandes capitales, o por criterios políticos, en fin, aquí recibimos y no se necesitan padrinazgos de ningún tipo, además. O sea, no, un congresista no lo valoramos más que valoramos al alcalde de un municipio del Amazonas, digamos. Ahora, los limitantes, ¿cuáles son la agenda? Entonces nos toca agruparlos por sectores, o dependiendo de cómo esté, a veces me llegan sin cita, y si tengo un espacio, pues yo, hombre, hay gente que se traslada con mucho esfuerzo de un municipio apartado, pues es muy difícil a uno decirle, ay, no, usted no lo recibo, no tengo tiempo. Yo procuro, en la medida que la agenda me lo permite, de recibir la gente, de dialogar con todos, pero todo lo que se ha hablado, por favor, que cupos, que cuotas, que, mire, yo lo que pido, y le decía ayer a Néstor Morales, un poquito de rigurosidad también, y un poquito de equilibrio en el manejo de la información. No se trata de un chat, yo no respondo por lo que conversen, o las conversaciones, o las deducciones que se tengan de esas conversaciones que puede hacer cualquier periodista de manera irresponsable. Uno contrasta la información, uno pregunta. Entonces, ¿por qué les costaba antes de salir con estos titulares e involucrarme a mí en enredos de ese tipo? Preguntar, señora, ¿se hizo como usted le consiguió cupos, cuotas y todo? No, señor. ¿Existió después de esa reunión alguna contratación, alguna vinculación, alguna inversión determinada? No, y lo puedo comprobar, y digamos que y si investiguen, hombre, pero no es muy irresponsable. Además que lo hacen, y ya de ahí tienen toda una narrativa en la que más o menos aquí todos somos una partida de corruptos que estamos obrando, valga decir, como todo lo que vinimos a combatir, porque es que esas prácticas de clientelismo y esas prácticas de favorecimiento y tráfico de influencias sí las conocimos muy de cerca de los gobiernos anteriores, sin ir tan lejos del gobierno anterior. Entonces, como que un poquito también de equilibrio en el manejo de la información, porque es una misión muy bonita la que cumple el periodismo, y muy necesaria en una democracia, que se tiene que hacer también con responsabilidad, porque si no, pues eso lo que va es en detrimento de la democracia, y lo que hace es precarizar cada vez más el debate público. Directora, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. No, a ti muchas gracias por la invitación, y muchas gracias para todos y todas. Gracias a todos los lectores que se conectaron a este espacio de Inside la República, y los esperamos en una próxima emisión.